Mi familia quedó arruinada después de que mi esposo me descubrió engañándola con mi jefe y fue a prisión por agresión. En 2015, cometí un acto egoísta. Confieso que no le di importancia a mi exmarido y recientemente cumplí 39 años. Todos los días, mi ex me decía que era hermosa. Siempre me cuidaba, me trataba como a su igual y quería tener sexo. Nunca me trató como a una princesa o una reina. Su compañera era yo. Para entonces, llevábamos casados 20 años. Era natural que los novios de la secundaria fueran el uno para el otro. Mi familia lo adoraba. Era un modelo a seguir para mi hermano y mi ex lo apoyó durante muchos momentos difíciles. La gente acudía a mi ex cuando necesitaba ayuda y él era a quien contactaban. Siguió siendo un hombre decente a lo largo de los años. Tuvo 2 hijos impetuosos conmigo. Eran 13 princesas gemelas y 18 y 16 en ese momento. Él me felicitaba por mi belleza a medida que ganaba peso y me sentía cohibida. Nunca hubo muchas discusiones entre nosotros. Cuando discutíamos, normalmente era por mi negativa a tener sexo o por la falta de sexo, pero por lo demás resolvíamos las cosas. No era algo que yo no quisiera hacer. Él sabía que simplemente no me sentía con ganas. La celebración de mi cumpleaños número 39 me abrió los ojos y mostró mi nueva yo. Hice pilates y yoga en el gimnasio todo el año. Pasé de pesar 180 a 135 gracias a mis esfuerzos, y pensé que era un cambio increíble. Para mí era nuevo tener una figura tonificada y atlética porque siempre he sido una persona regordeta. Aunque no con tanta frecuencia, mi exmarido me acompañaba al gimnasio. Pero empezó a esculpir su físico después de pasar de 260 a 225. A pesar de la insaciable necesidad de mi exmarido de tocarme, yo no me sentía particularmente inclinada a hacerlo. No es que no lo intentara. A menudo salíamos a caminar, bailábamos y asistíamos a las comidas. Siempre era servicial en la casa y podía ver cuánto me deseaba por la mirada en sus ojos. Todavía me dirigía una mirada seductora después de 20 años de noviazgo. Cualquier mujer, en mi opinión, lo desearía fervientemente, pero en ese momento, yo no estaba en el estado de ánimo adecuado. Apenas teníamos sexo quizás 2 o 3 veces al mes, y yo era una elegante, así que supuse que estaba pasando por una menopausia temprana. Sin embargo, él deseaba más y, a pesar de sus mejores esfuerzos, no estaba interesada. Rechacé su oferta de terapia de pareja. Aquí es cuando mi egoísmo entra en escena. Unos días después de mi cumpleaños, un nuevo gerente comenzó a trabajar en mi oficina. Era atractivo y un poco más joven, y parecía interesado en mí por alguna razón. Al principio lo ignoré. Después de eso, pasó de ignorarlo a charlar casualmente. Le mostré mi anillo después de que coqueteó. Pero después de coquetear con él sin parar durante 2 meses, le devolví el favor y finalmente le conté sobre mi vida. Noté que estaba pensando mucho en él. Era una cuestión sentimental. Estaba drogada en ese momento, pero ahora me doy cuenta. Mi exmarido tenía la sospecha de que yo no estaba del todo bien. Creo sinceramente que él inició el intenso debate que tuvimos al respecto. Le di una expresión de repulsión inconsciente cuando intentó besarme. No estaba dirigido a mi ex. Cuando se inclinó hacia mí, estaba pensando en este hombre y me sentí asqueada por toda la situación. Eso es lo que me digo a mí misma, de todos modos. Le pedí al nuevo jefe que me encontrara en un café para que pudiéramos hablar una semana después de ese día. Quería decirle a este hombre que dejara de molestarme y que no podía manejar esto. Sin embargo, me besó antes de que pudiera responder y perdí toda la claridad mental. Eso marcó el comienzo de nuestra relación de 6 meses. He hecho cosas con este hombre que mi expareja deseaba durante ese periodo. Estaba más dispuesta y ansiosa. Estaba de humor todo el tiempo. Como era algo nuevo, creo que lo era. Tuve sexo con mi ex en ese periodo, pero no tan seguido. Comencé a empujarlo mientras señalaba sus pequeñas tendencias. Incluso me burlé de él. Me siento mal por la forma en que lo manejé en ese momento. No fue hasta que mi hermano me visitó y me informó que mi ex le había contado sobre su depresión y sus planes de solicitar la separación, alegando que ya no me amaba y que estaba comenzando a perder interés en mí, que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y eso me sacó de ese estado de ánimo.
Decidí hacer que mi esposo se sintiera amado y deseado, así que rápidamente cancelé la relación y dejé mi trabajo. Esto tenía la intención de que yo lo solucionara. Si pudiera, sería una mejor esposa. Mi asistente personal llegó a mi casa con un paquete de mi lugar de trabajo. Pedí que me transportaran artículos de mi escritorio. Hablamos. Le informé que necesitaba arreglar mi matrimonio cuando me preguntó qué había hecho mal. Quería una última oportunidad, así que lo insté a que se fuera. Le dije que no y como una tonta, accedí a sus súplicas y ruegos. Llegamos a eso y fuimos a la habitación de invitados. No estoy segura de cuánto tiempo estuvimos haciéndolo, pero lo sentí dar un tirón brusco hacia atrás mientras estaba encima de mí, y luego hubo un gran crujido. Ceniza. Mi ex me miraba fijamente mientras me sentaba. Había un gran agujero en la pared y mi app estaba en el suelo. Los ojos de mi ex estaban inyectados en sangre cuando traté de hablar con él. Sus labios temblaban y las lágrimas corrían por sus mejillas. Obviamente estaba sufriendo mucho y yo estaba horrorizada. Mi app se levantó e intentó alejarse, y yo miré. Después de que mi ex lo miró, mi app le aconsejó que se alejara si sabía lo que era mejor para él. Entonces fue atacado por mi ex. Grité y le grité a mi ex que se detuviera, y luego, en un ataque de ira, salté sobre su espalda y me estrellé contra el suelo. Por un tiempo, todo se volvió vago. Mi ex tenía a mi app a su lado y estaba hablando por teléfono cuando llegué, pero las palabras parecían apagadas. Mirar fijamente la cara herida de mi app y la sangre y los dientes en el piso junto a él era todo lo que podía hacer. Vi a mi ex poner el teléfono en altavoz, colocarlo con cuidado en el suelo, arrodillarse y poner las manos en la nuca después de que alguien golpeara con fuerza la puerta. Los policías entraron por la puerta abierta. Después de esposarlo, llegaron los paramédicos poco después. Rápidamente descubrí que él mismo había llamado al 911. En una canasta, todo se fue al infierno. Mi padre no me dijo ni una palabra mientras estuve en el hospital. Simplemente me dio una expresión avergonzada. Mi hermano me estaba gritando. Me preguntó cómo podía hacerle eso a mi ex, luciendo desconsolado. Mi padre le gritó a mi madre mientras ella me consolaba y me aseguraba que todo estaba bien. Su familia estaba indignada. Sus padres parecían desear mi muerte temprana, y sus hermanas advirtieron. Cuando me acerqué a mis hijos, no me hablaron. Mis hijos no podían mirarme. Debido a sus graves heridas, mi app tuvo una cirugía de reconstrucción facial. Mi expareja casi le rompe la cara. Cuando una mujer entró en mi habitación en el hospital, me atacó de inmediato. Resultó ser la esposa de mi app cuando mi hermano la alejó de mí. Yo no sabía su estado civil. Nunca decía una palabra y nunca llevaba un anillo. Me sentí mucho peor por eso. Mis hijas se negaron a hablarme y mis hijos se quedaron con sus abuelos del lado de mi marido hasta el juicio. Además, mi ex no quería verme. Me rechazaron cuando intenté visitarlo en el condado. Para vigilar a mi ex, mi hermano se aseguró de que fuera a la prisión donde trabajaba. Mi hermano me advirtió que me fuera al infierno cuando le pedí que entregara un mensaje para mí. Por primera vez en meses, lo vi en el juicio. Su rabia hacia mí era más dolorosa de lo que jamás podría haber imaginado. Incluso cuando estábamos enojados el uno con el otro, siempre me miraba con amabilidad. Siempre me miraba con amabilidad, pero durante el juicio su mirada se tornó odiosa y tuve que irme a llorar al baño. Me vi obligada a contarles a todos sobre mi aventura, con todos los detalles, a medida que pasaban los días. Mi padre se levantó y salió de la sala cuando les dije cuánto tiempo había pasado y mi ex parecía devastado. Durante el testimonio de mi ex descubrí que me sorprendió con un almuerzo y una escapada de fin de semana para 2 personas a Catskills. Había planeado un retiro romántico, así que cuando nos interrumpió inesperadamente, respondió. Dijo que golpeó y gritó a Ab cuando le dijo que se hiciera a un lado, pero se detuvo cuando me tiró de encima. En el tribunal, escuchamos la grabación de su apresurada llamada al 911. Fue desgarrador escuchar la angustia en su voz y sus gritos mientras seguía las instrucciones del operador. Como yo estaba a cargo de todo, me horroricé cuando utilizaron fotos de él porque el Ab no pudo testificar oralmente y estaba bajo mucha medicación. Mi expareja le rompió la mandíbula, los pómulos y la cuenca del ojo. Había trozos de hueso demasiado pequeños para juntarlos, dijeron.
Mis hijos gritaron y protestaron, y mis niñas y su familia soltaron un grito que todavía me molesta después de que mi ex fuera declarado culpable de un delito de tercer grado y condenado a 7 años de cárcel. Los primeros 3 meses fueron realmente dolorosos. Por alienación de afecto, la exmujer de Mia presentó una demanda contra mí. Mi expareja pidió el divorcio. Mi hijo mayor se fue de casa. Mis gemelos se comportaban de forma bastante rebelde, mientras que mi otro hijo se quedó en su habitación. Mi excuñada me atacó en medio de Price Chopper. Cuando traté de disculparme con su madre, me escupió en la cara. Mi hermano y mi padre no me hablaban. Al final tuve que conseguir un nuevo trabajo. Casi gasté todos mis fondos porque no había dinero que entrara, pero básicamente me dejaron fuera de mi industria. Empecé a trabajar en el comercio minorista y como tasador de temporada en H&R Block durante la fiebre de los impuestos, ya que era una mala publicidad para el negocio de la contabilidad. Casi pierdo la casa. Todas las cartas fueron devueltas y no me permitieron visitar a mi ex. Empezábamos a llorar en la ducha prácticamente todos los días. La continua defensa de mi madre hacia mí casi provocó que mis padres se divorciaran. Mi hermano no me aceptaba. Mis amigos, a quienes conocía desde la escuela primaria, también se separaron. Al poco tiempo, yo empecé a pensar en terminar con todo, empacar mis cosas y desaparecer. La culpa era abrumadora. Cuando finalmente fui a ver a una terapeuta, me reprendió y me dijo que recién me había sentido cómoda con mi ex. No me parecía un esposo. Lo trataba como si fuera un amigo con derechos. Tiene razón. Sí, lo hice. Me sentí muy cómoda con él. Lo veía como un amigo, pero él me veía como su esposa, la madre de sus hijos y la persona que quería y amaba. Supuse que estaba allí. No supe nada de mis hijos durante casi un año. Se negaron a mirarme mientras preparaba la cena, en cambio, juntaban su comida y se dirigían a sus habitaciones. Tuve algunas rabietas, rogándoles que me hablaran, pero no lo hicieron. No me invitaron a la boda de mi hermano. Mis hijos sí. Con la esperanza de que me pusiera en la lista de invitados, seguí tratando de ver a mi ex, pero me rechazaron constantemente. Todavía me devolvían el correo. Sabía que lo merecía y me hacía muy infeliz. Un día, de repente, apareció mi hermano. Me alegré y me sorprendí al verlo. Por primera vez desde el juicio, esto ocurrió. Vino a mi casa para reprenderme y me dijo que habían apuñalado a mi ex y que estaba en el hospital. Mi ex había sido apuñalado en el estómago y el recluso había sufrido daños en la columna vertebral cuando intentó abusar sexualmente de él en su celda. «¿Tú hiciste esto?», me gritó mi hermano antes de regresar a su camioneta. Tenía razón y lloré durante días después de eso. Esto fue lo que hice. Seguían negándome la entrada cuando intentaba verlo en la enfermería. Seguí escribiendo cartas e intentando hablar con él durante 4 años más, pero me las devolvieron. Afortunadamente, nuestros hijos pasaron mucho tiempo con su padre. Así fue como me enteré de que mi hermano lo había puesto en cuidados de protección después de su ataque. A lo largo de los años, mi hijo mayor asistió a la misma universidad que mi ex e incluso cursó la misma carrera. Él solo llama a sus hermanos. Nunca le interesó hablar conmigo. Solo visita a sus abuelos durante las vacaciones. En la misma línea, mi segundo hijo, que asiste a la misma institución, también se negó a llamarme. Mis gemelos fueron duros conmigo, pero se sentían mejor cuando iban a ver a su padre una vez a la semana. Además, su tío los ponía en su lugar cuando se volvían demasiado desobedientes. Pero yo seguía sin hablar mucho con mi hermano. Cuando tuvieron su primer hijo, intenté ver a su esposa, pero me ordenaron que me fuera. Cuando sucedieron cosas en su vida, mi madre me mantuvo informada. Mi padre seguía sin reconocerme. Luego, a principios de mayo de este año, mis hijos volvieron a casa y estaban contentos. No tenía ni idea de por qué y no me importaba un carajo. Pasaron 4 meses en casa. Hice todo lo posible por expresarles mi pesar mientras estaban cerca. Sin embargo, la mayoría de las veces me ignoraron. Sin embargo, ellos conversaban conmigo y yo estaba encantado de hablar con ellos y aprender sobre sus vidas. Durante más de un año, mi hija mayor estuvo en una relación.
Mi segunda hija participó en un equipo universitario de atletismo. Me odié aún más por lo que les había hecho a mis hijas porque empezaron a hablarme de nuevo. Las vi cenar juntas, reír y sonreír una vez más. Realmente lo extrañé. Me estaba preparando para el cumpleaños número 18 de las gemelas y el comienzo de su último año a fines de agosto. Les dije lo emocionada que estaba por su celebración de cumpleaños. Mis hijas inmediatamente me rogaron si podíamos hacerlo en otro día cuando les dije lo que iba a hacer. Sentí que estábamos comenzando a mejorar, así que estaba perpleja. Una de ellas dijo, porque papá nos está organizando una fiesta y no quiero que estés cerca de él, cuando le pregunté por qué. Me sorprendió el comentario. Cuando pregunté por la fecha de liberación de su padre, respondieron que fue liberado a fines de abril debido a su excelente comportamiento. Estaba fuera, así que lloré, lo que me hizo sentir mucho más herida. 6. Su ausencia aumentó su presencia. Tener a su padre de vuelta en su vida los hizo más felices y alegres. No porque estuviéramos empezando a recuperarnos. Él estaba de vuelta con ellos. Cuando pregunté por su alojamiento, me informaron que se estaba quedando con mi hermano. Intenté ponerme en contacto con él, pero se negó a hablar conmigo, aunque yo lo necesitaba. Hice un esfuerzo por revisar todas las cartas que habían sido devueltas a lo largo de los años. A través de la grieta en la puerta, lo vi de reojo. Cuando grité su nombre, mi hermano me rogó que saliera. Después de darle las cartas, me alejé. Escuché su voz cuando me acerqué a la entrada. Se estaba acercando a mí cuando me di la vuelta. Corrí a abrazarlo tan pronto como comencé a llorar. Me devolvió mis correos. Me dijo con frialdad, te olvidaste de esto, y lloré mientras lo veía irse. Simplemente regresó a esa casa después de que le supliqué que hablara conmigo. Ninguno de mis hijos tenía el menor afecto por mí en sus ojos mientras me miraban desde la puerta. Entendí. Es extraño que mis hijos simplemente me aguantaran. Sin embargo, todavía quiero resolver esto. Quiero que sepan lo egocéntrica que fui. Quiero disculparme con él por arruinar nuestra relación y expresar lo mucho que lo extrañé. Todavía estoy haciendo un esfuerzo para salir adelante en mi vida diaria. Según lo que me dijo mi madre, la ex esposa de mi papá ha estado viniendo a ver a mi ex durante los últimos 2 años. En realidad, no me importa un carajo. Todo lo que quiero es que me perdone de alguna manera. Quiero hablar con él. Debería estar de mi lado. Desearía que me mirara como lo hizo antes. Quiero a mis hijos de nuestro lado. Todo lo que quiero es el regreso de mi familia. Sin embargo, sé que no lo merezco. Nunca será lo mismo, incluso si nos reunimos por algún milagro. Lamento mi egoísmo y desearía poder volver atrás en el tiempo. Esta es una respuesta a la publicación hecha por mi madre. Mi familia fue destruida por mi egoísmo. Estoy usando un post-it porque realmente no quiero que nadie que conozco en mi vida social sepa que soy así, aunque uso Reddit con frecuencia. Intento no hablar de mi historia. Mis compañeros de la universidad no saben que mi padre estuvo encarcelado y no tengo ningún deseo de informarles. He estado trabajando para superar muchas emociones, así que cuando escuché a otros discutir y compartir este artículo cuando estaba en el campus, los trajo de vuelta. Cuando hice mi investigación, encontré suficiente información para entender que se trataba de mi familia, lo que me enfureció. Mi madre empezó con los terribles juegos de lágrimas, así que le grité cuando me acerqué a ella. Mi padre me gritó cuando le conté lo que había hecho cuando fui a verlo. Mi padre es un tipo decente. Simplemente me regañó por usar blasfemias. Debo respetar a mi madre, incluso si no la amo, según mi madre. Respetar a alguien así es difícil. Mi padre siempre tenía problemas. Nos inculcaba la idea de que debíamos estar agradecidos por vivir en un lugar donde no tendríamos que enfrentarnos a la violencia por alcanzar el éxito académico o por ser descubiertos leyendo. Si querías electrodomésticos, como la universidad, los niños eran tu primera opción. Así era para él en el sur del Bronx, nos informó. Según mis tías, se unió a una pandilla a la edad de 13 años para tener privacidad mientras asistía a la escuela. Como no había seguro de vida, mi padre tuvo que ser un padre sustituto para sus 2 hermanas después de que su padre muriera de cáncer cuando él tenía 15 años. Mientras todavía iba a la escuela,
trabajaba e hizo lo que tenía que hacer para ayudar a poner comida en la mesa y pagar el alquiler. Mi padre dijo que el nuevo matrimonio de su madre con un hombre decente y su posterior traslado al norte del estado de Nueva York en busca de una vida mejor fueron una suerte. Mi tío me informó de que él y sus amigos creían que mi padre era extraño. Ellos decidieron burlarse de mi papá porque vestía una camiseta con la bandera de Puerto Rico y ropa muy suelta cuando llegó a la escuela en los años 90. Según mi tío, no estaban preparados para que mi papá les pateara el trasero y peleara con ellos de inmediato. Mi papá lo ayudó a levantarse y le sugirió que si quería faltar a la escuela, compartir un 40 y hablar las cosas en lugar de irse. Según mi tío, mi papá sabía que se harían amigos una vez que lo hiciera, y comenzaron a pasar tiempo juntos. Hicieron clic después de que él le presentó a mi madre. Al final de su primer año, se casaron y asistían a la misma universidad. Mis padres eran una pareja romántica mientras yo estaba creciendo. Se besaban y se tomaban de la mano constantemente, lo cual era bastante incómodo. Él se comportaba como un adolescente con mi madre incluso al comienzo de mi último año, cuando las cosas se descontrolaron. La respetaba y la amaba. Para ser honesto, nunca la tuvo en alta estima. Porque siempre te van a mirar por encima del hombro, decía mi padre cuando me sermoneaba sobre por qué una mujer no apreciaría a un hombre que la pusiera en un pedestal. Según mi padre, su padrastro y su propio padre tenían la misma perspectiva. Tu esposa es tratada como una igual para ti. Tu mejor amiga es ella. Como tú eres la de ella es tu confidente. Mi padre tenía peculiaridades. A menudo hacía bromas y era un tipo enorme. Pesaba 128 kilos y medía 1,8 metros, pero era muy activo. Cuando le cantaba a mi madre, me encantaba. A todos nos encantaba. Le tocaba música. Le compraba flores y escribía en la tarjeta, porque es jueves y estaba pensando en ti. Defendía su honor cuando alguien la trataba mal o le insultaba, y ocasionalmente le escribía cartas de amor. Siempre la felicitaban por su belleza. Mi padre fue el modelo para las hijas del hombre ideal que debían tener en sus vidas. A pesar de que todos creían que mi tío era un caso perdido, mi padre siempre estuvo ahí para él. Mi abuelo solía decir, dale una paliza y deja atrás al hombre que se suponía que era, y mi padre nunca se dio por vencido. Siempre me reí de esa frase. Mi padre me enseñó el comportamiento adecuado que se espera de un cónyuge, un amigo y un hombre. Y mi madre siempre adoró a mi padre antes de tener su aventura. Él nunca dejó de alentar a una mujer a que se casara con él. Y apoyarla. Ella era suya, y él era su animador cuando ella se sentía mal. Tenían el tipo de matrimonio que todos deseábamos. Entonces mi madre lo arruinó todo. Recuerdo esos meses. A pesar del título universitario de mi padre y su próspera posición como asesor financiero, se resistía pero se controlaba cuando ella le hablaba como si estuviera por debajo de ella. En 5 segundos, podía pasar de cero al gueto. Era servicial, cortés y respetuoso, muy parecido a su padre, según la abuela, pero no dudaba en arrancarte el cuello con sus propias manos. Mi padre hacía todo, incluso bailar, intentar llevarla a cenar y comprarle flores. Sin embargo, ella lo ignoraba como si todos estuviéramos en su propio universo. Estaba teniendo un impacto significativo en mis hermanas gemelas y mi hermano. Sin embargo, mi padre sonreía y nos aseguraba que todo se resolvería. Él solía decirnos que mamá probablemente estaba bajo mucho estrés en el trabajo y lo llevaba a casa, y creo que es verdad, especialmente después de que ella renunció. Sinceramente, yo creía que el problema era con su empleo. Entonces mi papá fue detenido. ¿Te das cuenta de lo avergonzados que estábamos cuando todos en la escuela estaban discutiendo lo que había ocurrido, mamá? Mi mamá no podía mantener las piernas cerradas, así que mi papá fue encarcelado. Fui a quedarme en casa de la abuela porque no soportaba mirarte. Me parecías repulsiva, y cuando fui a ver a papá, él no soportaba mirarme. Se sentía avergonzado. Me admitió que era un mal esposo y un mal hombre. Le dije que no lo era, pero él afirmó que sí, ya que un hombre habría considerado las repercusiones de sus acciones antes de actuar de una manera tan tonta. Además, la pasión de su esposa por otro hombre lo convirtió en un marido fracasado. Se negó a mirarme cuando se lo pedí. Quise hacerte daño físico por primera vez en mi vida después de que te atreviste a buscar nuestro perdón.
Pediste perdón cuando todos estábamos sufriendo. Fueron los peores 25 minutos de mi vida mientras estaba sentada en esa sala del tribunal y escuchaba esa llamada al 911. Escuchar a mi padre, que habría asesinado y muerto por ti, llorar durante 25 minutos, pedirle ayuda a la operadora, decirle a la mujer que cree que acaba de matar a alguien y escucharla calmarlo mientras repite repetidamente: el amor de mi vida me engañó. Más que nada, nos dolió. Soy consciente de que hiciste un esfuerzo por apoyar a papá como testigo de carácter. Lo hiciste a pesar de todas nuestras advertencias de que no lo hicieras. Creo que el interrogatorio en el que revelaste a todos cuánto tiempo estuviste con ese hijo de puta fue la razón por la que lo perdimos y la razón por la que fue encarcelado. Así que, ¿por qué querrías demostrarnos que todavía lo amabas y convencer al tribunal de que es un buen hombre? Y creo que se habría ido si hubiéramos tenido un abogado de verdad en lugar de uno que nos asignaron. Eso me hizo luchar con la furia. Mi hermano se convirtió en un alcohólico reprimido. No te diste cuenta de que uno de los gemelos tenía tendencias suicidas. Solo querías intentar arreglar las cosas con papá, dejándome a mí a cargo de mis hermanos. Te detestaba. De alguna manera, todavía lo hago. No quería tener nada que ver contigo cuando estaba en la universidad. Tuve que criar a mis hermanos como madre sustituta, tal como lo hizo mi padre. Iba a la universidad, trabajaba a tiempo completo y te enviaba dinero para ayudar con los gastos. Mamá, no estoy segura de por qué diste la impresión de que lo estabas haciendo sola. Fue difícil, lo sé. Aunque soy consciente de tu extrema depresión, recibiste ayuda con tus gastos y la abuela te defendió, pero solo porque todos los demás estaban en tu contra. Al menos eso es lo que los gemelos piensan de ti. Casi perdí los nervios cuando apuñalaron a papá. Esa fue la única vez que lo vi. Nos reímos mucho de lo que papá llamaba el plan de cuerpo de prisión, mientras yo me burlaba de su creciente musculatura. Lo presentó como un anuncio desenfadado. Recibí la llamada telefónica cuando estaba a medio camino de regreso a la escuela. Mi cabeza se quedó en blanco y casi choqué el automóvil. Todos lo pasamos mal. Me senté afuera del departamento de Saab, pero mantuve esto en secreto. Realmente quería recogerlo, pero recordé lo que papá había dicho y me fui cuando lo vi con el bastón. Con el paso de los años, la abuela se fue, seguida unos días después por el abuelo por el síndrome del corazón roto, y papá no pudo asistir al entierro. Para que pudiera entregarlos, sus dos hermanas se casaron en la sala de espera. ¿Sabías eso? Nos has causado mucho daño a todos, y no ayudó que continuaras suplicándonos perdón y otra oportunidad. Nunca nos permitiste espacio para comprender o recuperarnos. Solo puedo concluir que querías sentirte mejor porque seguiste pidiendo. No podría importarte menos. No hiciste ningún intento. Simplemente nos diste un poco de espacio y fingiste que se esperaba que actuáramos como personas normales nuevamente. De hecho, hiciste un esfuerzo en los últimos años, pero fallaste. Papá nos aconsejó que empezáramos a hablar contigo cuando saliera del armario. Nos dijo que, como eres una buena madre para nosotros, debíamos respetarte. Así lo hicimos, y durante un tiempo te trajo alegría. Recordé la experiencia de no odiarte. Al principio, papá tenía problemas para encontrar trabajo, luego lo contrató uno de sus antiguos clientes. Los gemelos te lanzaron la bomba, lo que me sorprendió. Papá se enfadó muchísimo cuando apareciste aquí porque no quería que supieras que había salido del armario. Después de hablar contigo, vomitó. Dijo que verte le hacía daño. En cuanto a la afirmación de tu publicación de que la exmujer visita a su padre todas las semanas durante más de 3 años, han estado pasando tiempo juntos desde que salió de prisión. Por tanto, deja de hacer castillos en el aire sobre tu reunión. Llámame si quieres hablar de esto. Llámame si quieres hacer las paces con tus hijos. Como lo indica el titular, publicar lo que probablemente sea el peor momento de nuestra vida la semana pasada fue un acto de puro egoísmo. A papá no le importa que se lo haya contado. Eres solo la madre de sus hijos, continuó. Nada más. Gracias por mirar, cuéntanos lo que piensas en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las primeras notificaciones.